pudieron hacer una gran elección de canciones, una gran verdad. ¿Quién es como nuestro Dios? Dice esta canción. No es nadie, no hay nadie como Dios. Estamos aquí para exaltarlo a Él, no estamos aquí para exaltarnos a nosotros mismos. Y tenemos tantas bendiciones de Él, mucho bueno de parte de Él. Él es nuestra salvación. Y así que nosotros adoramos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios Trino, el único que vive. Bueno, la música juega un papel importante en nuestra fe. Se podría decir que los creyentes son gente del libro, pero también somos gente del himnario. Cantamos corporativamente juntos en la iglesia como lo hacemos en esta mañana o en la casa. Si tenemos adoración familiar o solos, lo podemos hacer donde quiera que estemos. Pero buenas canciones que tienen teología nos ayudan a articular nuestra fe. Tenemos una gran colección de cantos, ciertos himnos que solamente cantamos en ciertas estaciones como en Navidad, o hay himnos acerca de la resurrección de Jesucristo y eso los guardamos para esa temporada del año. Pero hay un himno en particular que cantamos en varias ocasiones, no solamente en una ocasión especial, también la cantamos en un domingo cualquiera, y también cuando estamos conmemorando algo como un día en especial, o lo podemos cantar cuando estamos consagrando algo, como por ejemplo un edificio. Tú has cantado este himno miles de veces, te aseguro. Lo has cantado en acción de gracias, reflexionando sobre la provisión de nuestro Señor. Lo has cantado en servicios fúnebres, en graduaciones, en dedicatorias de edificios, como lo dije, o incluso en una boda, y tú lo cantaste en Hickman Community Church en su aniversario de 130 años, hace como 2 años. Mi familia cantó esto con mis padres desde la entrada de la casa en Long Beach, que nos despedimos después de 41 años. ¿Conoces el himno del que me estoy refiriendo? Está ahí en la pantalla y es claro: oh, tu fidelidad. Incluso mencionar este título a muchos de ustedes, yo pienso que invoca inmediatamente en tu mente tiempos pasados que eran especiales donde cantaste este himno. Bueno, el título y de las palabras de este himno viene de Lamentaciones capítulo 3. Ese es el verso que vamos a ver. Así que si no están allí, por favor, vayan conmigo a Lamentaciones capítulo 3. Hemos estado caminando a través de este libro que se olvida fácilmente durante las últimas semanas, y esto es como un diario de dolores para el profeta Jeremías. Jeremías ha estado llorando o lamentándose por la destrucción de Jerusalén. Jerusalén es, claro, la capital del pueblo judío, es el centro de Jerusalén, es la casa del rey, es donde está el templo, es donde tú vas a adorar al Dios verdadero. Y como miramos en el capítulo 2 del Salmo 48, dice: Jerusalén es la alegría de toda la tierra. Pero Jerusalén ha sido reducida a humo y cenizas, completamente destruida. Así que en este pequeño libro de solo 5 capítulos, miramos estos poemas fúnebres o cantos tristes, y en cada capítulo puede parecer su propio poema, y parece como si se mezclan. Si lo pudieras leer de una sola vez, a lo mejor pudiste mirar que había redundancia o repetitivo en estos capítulos, y es cierto, hay mucha sobreposición en estos temas, pero hay distinciones y diferencias también. Y te he dicho que una forma de pensar en estos 5 poemas en Lamentaciones es como pensar de ellas como las 5 hijas de Jeremías, las 5 hijas que lloran, puedes decir, y si son sus hijas, son hermanas, pero todas son únicas en su manera, pero porque son hermanas, todas comparten el parecido familiar. Así que hay diferencias, pero también hay parecido. Bueno, en el capítulo 3 es el corazón de Lamentaciones, es
estructuralmente dos capítulos antes, dos capítulos después, pero es el corazón de Lamentaciones y podemos decir que el capítulo 3 es el más dulce de las hijas de Jeremías, porque es en este capítulo que todo lo que él dijo antes, todo el dolor viene como a una expresión máxima, pero también llegamos aquí en esta resolución de la angustia que está pasando Jeremías y llegar a la esperanza. Así que capítulo 3 nos da a Jeremías saliendo de la oscuridad y entrando a la luz y un respiro. Y es a través de este poema de lamento en Jeremías que nos está enseñando cómo nosotros podemos manejar nuestro dolor y nuestra tristeza. Él nos muestra lo que podemos hacer y lo que podemos hacer es lamentarnos. Podemos lamentarnos, podemos decir que es cuando nosotros traemos nuestra angustia que está por dentro, las dificultades y externarlas. Él está sufriendo por la disciplina que está bajo Dios. En la primer parte de mi subtítulo es lidiando con la disciplina y es lo que miremos en la primera parte de este capítulo, pero después también vamos a hacer una transición en este capítulo donde Jeremías empieza a mirar el carácter de Dios dentro de su estrés y de la desesperanza. Él determina que va a tener esperanza en Dios. Por eso yo le llamo lidiando con la disciplina o expresando la tristeza, pero poner la práctica en lo que tú crees. Hay alguien que escribió que dice que en nuestro lamento expresamos la tristeza que sientes, pero también practicas las verdades en las que crees. Y creo que eso me ayuda a que nosotros podemos mirar este texto en Lamentaciones 3 del versos del 1 al 39. Así que en el lamento hay dos puntos, que en lamento tú primero que nada debes de expresar la tristeza que sientes. Miremos eso del verso 1 al 20. Pero también en el lamento tú puedes poner en práctica las verdades en las que tú crees, en las verdades de Dios en las que tú crees. Y miramos eso del verso 21 al 39. Así que en el lamento podemos expresar la tristeza que sientes. Jeremías está diciendo durante este libro que esto duele y él está admitiendo que está en dolor, que él está lamentando en nombre de la ciudad, pero ahora habla muy personal, dice yo y en mí, pero también dice nos y nosotros, o sea que Jeremías está hablando representando a todos los israelitas en su lamento. Y en el versículos 1 al 18 que vamos a mirar, Jeremías nos está mostrando que los cristianos pueden expresar dolor. No está mal que nosotros expresemos dolor, no somos estoicos o sin emociones o sin movernos por lo que está pasando en nuestra vida, y sentimos cosas y las podemos expresar a Dios en lamento. Convertimos ese lamento hacia arriba, reconociendo el dolor, y esto no es pecado, y esto lo podemos mirar modelado para nosotros y lo debemos reconocer de una manera humilde. Mira en los versos del 1 al 18 esta honestidad acerca de la disciplina de Dios, y algunas de esas cosas son gráficas mientras él expresa cómo se siente. Miramos en los versos del 1 al 3, él expresa este dolor por el desagrado de Dios. Dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo la vara de su furor. Ya es muy personal. Verso 2 dice: Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto su revuelto. Así que Jeremías se ha afligido, es porque Dios está desagradado, vio la aflicción basada en la santa respuesta de Dios al pecado. Pero en vez de mirar la luz de Dios, él está en la oscuridad, y Dios no ha estrechado su mano, sino que ha rechazado su mano. Charles Dyer dijo que la mano de favor de Dios se había convertido en un puño de adversidad.
Dios estaba enojado contra los pecados de su pueblo y él está experimentando este desagrado porque también en el 4 al 6 es su dolor por su miseria, dice en el verso 4. Ha hecho que se consuma mi carne y mi piel, ha quebrantado mis huesos, me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga, en lugares tenebrosos me ha hecho morar, como aquellos que han estado muertos. Así que él habla de su piel y de sus huesos que se han consumido su miserabilidad, y luego habla de sus huesos rotos, así que por dentro él está miserable, está triste, amargado, está roto en el espíritu. Jeremías había declarado una vez en su profecía, Jeremías 13 al 16, que una vez dijo, dale gloria al Señor tu Dios antes de que Él venga en las tinieblas y antes que los pies de ustedes tropiecen sobre los montes oscuros y mientras ustedes estén esperando en la luz y la transforme en profundidades de tinieblas. Es lo que Jeremías mismo está experimentando junto con la nación. Él está sufriendo con su gente por su pecado. Y él es muy honesto acerca de esto y él después continúa hablando de la oración. Mira allí del 7 al 9, dice, con muro me ha cercado y no puedo salir, ha hecho pesadas mis cadenas, aun cuando clamo y pido auxilio, él cierra el paso a mi oración, ha cerrado mis caminos con piedra labrada y ha hecho torturoso mi sendero. Muchas veces decimos del himno, llévalo al Señor en oración, es lo que Jeremías está haciendo y él se sentía como si Dios lo estaba rodeando, tapando sus oídos, como si lo pudiéramos decir así, de la oración de Jeremías. Dice allí 2 veces, yo clamé y pidió auxilio. Un comentarista dijo allí que podemos decir que está llamando, está gritando constantemente al Señor y pareciera como si Dios no le estuviera contestando su oración. Y dice en el verso nuevo, ha cerrado mi camino con piedra labrada. Eso es decir, no es de que hay piedras de donde las agarran de donde quiera, como un montón. No, estas son piedras que encajan juntas en una estructura, una pared para bloquearlo. Así se siente, dice, mi camino, Él ha hecho mi camino, mis senderos tortuosos. Al revés de lo que dice el verso 36, que confíes en Dios y que Él hará tus caminos ¿qué? Derechos. Pero Jeremías honestamente le está diciendo que se siente que Dios ha construido una pared enfrente de él y ha hecho sus caminos tortuosos, no derechos. Hay una línea de otro himno que dice, enséñame la paciencia de las oraciones que no has contestado. Así es como se siente Jeremías. Es lo que nosotros también debemos aprender cuando nos sentimos que Dios no nos escucha. Hay algo que podemos aprender aquí. Hay paciencia para que nosotros aprendamos. Así que lo que Jeremías está expresando, honestamente, miren los versos del 10 al 13, lo que él está expresando, honestamente, su dolor, y parece como si él fuera, que Dios lo está buscando. Mira, en el verso 10 dice, Él es para mí como oso en acecho, como león en lugares ocultos, ha desviado mis caminos y me ha destrozado, me ha dejado desolado. Verso 12, cambiando otra imagen, ha tensado su arco y me ha puesto como un blanco de la flecha. Así que Jeremías se sintió como que él estaba siendo atacado como un animal salvaje arrastrado para devorarlo, y luego como que un arquero vino tras él y pintó círculos rojos en su espalda y disparó. Así es como él se siente, honestamente, que Dios lo está buscando. Quinto, él está expresando dolor bajo la persecución y las dificultades. Date en cuenta en el 14, dice, he venido a ser objeto de burla de todo mi pueblo. Su canción todo el día. Como si no fuera suficiente en el profeta de que él los están burlando. Otra vez se vuelven a burlar y lo que dijeron se convirtió en verdad. Verso 15 dice, él me ha llenado de amargura, me ha embriagado con ajenjo, ha quebrantado quijarrón mis dientes y ha hecho de mí en el polvo. El ajenjo es una planta pequeña que tiene un sabor amargo y dice que me ha hecho tomar esta
cosa amarga. Y en las escrituras lo usa como 4 veces. Es una metáfora para amargura. Y es lo que miramos aquí. Jeremías está angustiado y él es honesto. No hay paz, no le quedan fuerzas. 17 y 18 es como sumar esto. Dice, y mi alma ha sido privada de la paz. Dice, yo quería paz. Esta paz, esta palabra hebrea dice shalom, estar completo en paz. Eso es lo que quería, pero he sido rechazado. Y luego dice, he olvidado la felicidad. Se me olvidó lo que es ser bueno. Y en el verso 18 dice, digo pues, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza que venía del Señor. Él se siente muy desesperado, ¿no? Se dice que una persona puede vivir 4 días sin comida, 3 días sin agua, pero solamente 3 segundos sin esperanza. Y yo creo que tú tienes la idea, ¿no? Es miserable vivir sin esperanza, pero es allí donde está Jeremías, sin fuerza. Y también lo que ha perecido es su esperanza del Señor. Esto se siente como lo que es la reversa, ¿no? De lo que es Dios. Cuando leemos el Salmo 23, esto parece lo opuesto de lo que miramos. ¿Te acuerdas? En el verso 23, David es conducido a pastos verdes por aguas tranquilas y es consolado por la vara de Dios y tiene su alma restaurada. Aquí en Lamentaciones 3, la vara de Dios está contra Jeremías. Él es llevado a las tinieblas y la mano de Dios se vuelve contra él. El pastor de las ovejas incluso parece como un oso y un león para cazarlo. Aparentemente, Dios no le importa a Jeremías. Así es como él se siente bajo la disciplina del Señor. Otra vez, reconocer el dolor no es pecado. Estamos reconociendo el dolor y lo que necesita. Tú y yo necesitamos aprender a lamentar. Creo que nosotros en América no queremos lamentarnos, no sabemos cómo lamentarnos, pero la Escritura te da la libertad para que te puedas lamentar. No es solo el libro, pero también los salmos. 1/3 de los salmos son salmos de lamento. Así que quiero que entiendas que no te debes de dejar de ser honesto en tus oraciones. Debes de ser abierto y honesto con Dios acerca de tu dolor y tu sufrimiento. Tienes que llevárselo al Señor verdaderamente y luchar con Él. Pero yo te podría decir esto, una cosa que tú y yo debemos de guardar o de resguardar, que tenemos que no caigamos en enfocarnos en nosotros, porque lo que Dios nos quiere llevar de enfocarnos en nosotros y en nuestro pecado y movernos al externo y expresar cómo nosotros nos sentimos, lo que estamos experimentando, que viene de Dios, pero lo hacemos honestamente y también debemos de hacerlo de una manera humilde. Si miramos en el versos 19 y 20, miramos que después de que Jeremías ha derramado su desesperanza, da sus primeros gritos de esperanza, y aquí está pasando una transición y la vamos hasta el 21, pero mira el 19, dice, acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. 4 palabras que usa para describir cómo se siente y dice, recuerda o acuérdate de esta aflicción y mi vagar y del ajenjo y de la amargura. Y luego dice en el verso 20, ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Y él dijo en el verso 17, se me había olvidado la felicidad, pero en el 20 dice, ciertamente me recuerdo de lo que está pasando, recuerdo tu mano sobre mí, Señor. Así que aquí está empezando a mostrar humildad y dice, mi alma recuerda y está de rodillas dentro de mí. La alma se está derritiendo dentro de él y él está diciendo, Dios recuerda. Porque Jeremías no se ha olvidado ni las lecciones que él le han enseñado. Querido amigo, es en este momento donde te quiero decir que cuando tú estés bajo la disciplina del Señor, quiero que recuerdes el Evangelio.
Recuérdate del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que Jesús llevó el castigo por nuestro pecado en la cruz si nosotros nos arrepentimos y confiamos en Él. Esto significa que si tú has venido en Cristo en fe, ni una parte de tu sufrimiento se debe al castigo de Dios por tu pecado. El castigo de tu pecado ya ha sido pagado en la cruz, pero la disciplina que Dios quiere traer a ti es por la cruz y por Cristo, porque quiere moldearte en el Señor Jesucristo para que tú te veas como Él. Un hombre de Ryan McGrath dice: Cristo santificó nuestras pruebas y angustias más profundas para que ya no contengan la ira de un juez terrible, sino que vengan a través de la mano amorosa de un Padre misericordioso. Por eso es que te digo, recuérdate del Evangelio, aférrate al Evangelio, y esto traerá arrepentimiento en tu corazón si hay un pecado que estás escondiendo. Pero Dios, tú estás haciendo esto, pero no por venganza, sino porque me estás cambiando y transformando. Sí, Jeremías nos enseña que no está mal luchar con Dios, no está mal luchar con estas preguntas difíciles. A veces parece que las promesas de Dios están en duda y que podemos sentirnos de alguna manera, pero necesitamos movernos al carácter de Dios y cómo su carácter está en su plan. Así que necesitamos tener esperanza en el carácter de Dios. Allí es donde vamos a encontrar nuestra esperanza. Y esta es la segunda fase de nuestro lamento. Debemos expresar nuestro lamento, pero también debemos de poner en práctica las verdades en las cuales creemos, las verdades que creemos acerca de Dios. Así que en este lamento debes de ponerlos en práctica. Es nuestro segundo punto. Él los ha expresado a Dios, como dijimos. Él ha llamado a Dios para que recuerde o que piense en sus dolores, versos 19-20. Y vemos aquí esta honestidad. Y ahora se va moviendo al verso 21. Y aquí es donde está la transición. Mira lo que dice aquí en el verso 21. Dice: esto traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanza. Muchas veces tenemos memorias cortas, ¿o no? O muchas veces se nos olvida rápidamente las verdades que conocemos acerca de Dios. Y Jeremías dice: esto yo he reenfocado a mi mente y hace algo en mí. Mientras que Él trae estas verdades a su corazón, esto provoca algo, Él cambia algo en Él, que lo ha traído por debajo de los escombros que estaba allí, el caos y las circunstancias, y Él está comenzando a salir a respirar en fe. Y es como si ahora Él está reenfocando su vista, que está llena de lágrimas, y sus cachetes tienen las cicatrices de sus lágrimas. Y todavía aún está un poco sollozando por el dolor. ¿Y qué es esto lo que Él trae? ¿Qué es lo que lo trae a sus... que lo está moviendo desde un lado donde dice que su fuerza se ha acabado, ahora donde dice: he traído esto a mi corazón, ahora tengo esperanza? Esa es una transición grande. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, son los próximos versos que revelan esto. Y te digo, no es un cambio de circunstancias, pero mira el 22 al 24. Él dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca falla sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto, en Él espero. Si ves en estos versículos, podemos tomarlos como una sección y tienen esperanza. En el verso 21 dice que ha venido a recordar y tiene esperanza. Así que está en el medio. Lo que está en el medio es el carácter de Dios,
las grandes misericordias de Dios, su fidelidad. Incluso en el 24 dice, el Señor es mi porción, y es exactamente lo que el Salmo 119 dice que miramos en la Escritura. El Señor es mi porción, Él es mi herencia, Él es todo para mí. Son las circunstancias que cambian. Es su pensar lo que cambia, es su entendimiento lo que cambia, porque ahora Jeremías está tomando una determinación de recordar lo que él sabe y conoce que es verdad sobre Dios. Él está mirando su teología, lo que es verdad. Algunas veces nos dicen las personas que cuando hablas de la teología no quieres hablar siempre teología y quieres estar alejado de la teología y piensas que es impráctica. Pero la realidad es que no es impráctica. Y para Jeremías no es de que su teología no fuera práctica, sino que no estaba siendo practicada. Porque la teología es lo que entendemos acerca de Dios y las verdades que debemos reforzar y sabemos quién es. Así que conocemos un lado al igual que el otro. Entendemos que Dios es amor, pero tenemos que entender que en su amor Él nos va a disciplinar porque somos sus hijos. Querido amigo, como tú entiendes el carácter de Dios, va a determinar cómo tú soportas tus aflicciones confiando en Dios. Como tú entiendes el carácter de Dios, va a determinar cómo tú vas a atravesar esas pruebas. El problema no es mucha teología, el problema es que no estás practicando tu teología, el problema es que no estás viviendo tu fe. Así que lo que debemos hacer es lo que miramos hacer a Jeremías aquí, y es que él está practicando el carácter de Dios por el propósito de la fe. Así que te quiero dar 6 verdades del carácter de Dios que vemos aquí en este pasaje que tú puedes usar para ayudarte a responder a Dios con adoración y esperanza. Estos se encuentran en versos 21 al 28. El primero es: Dios es misericordioso, así que espera en la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, aplica eso, así que ten fe en su misericordia. Esta es la más parte famosa de Lamentaciones, estos versos aquí, 22 podemos decir al 24. Habla de la constante misericordia de Dios que nunca se termina. Y esto pareciera que Jeremías pareciera que se acabó el amor de Dios, pero sin embargo se acuerda que sus bondades nunca terminan. La palabra bondad es un poquito difícil. Esta es la palabra gesed, se usa unas 250 veces en el Antiguo Testamento y se nos dice que casi es intraducible en inglés y tiene la idea de amor leal o misericordia fiel o amor infalible o gracia. Así que la idea de esta palabra para darte un ejemplo, esto se refleja en Éxodo 34, 6 al 7, donde Moisés le pidió a Dios ver su gloria y la gloria de Dios pasó sobre él, y dice esto en Éxodo: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, y al que perdona la iniquidad y la transgresión al pecado, y que no pondrá por inocente al culpable. Este es el carácter de Dios, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad. Puedes ver que el corazón de Jeremías cambia de enfocarse de sí mismo a enfocarse a Dios, y va a practicar la verdad que él cree acerca de Dios. Y esto le va a dar la capacidad para alabar a Dios en medio de su aflicción o para alabarlo a través del llanto. Él dice allí en el verso 22, que la misericordia del Señor, plural, las misericordias verdaderamente jamás terminan. A lo mejor tú tienes otra traducción donde dice que en su misericordia no nos consume porque su compasión no falla. Algunos comentaristas dicen que esta es una mejor traducción,
que verdaderamente sus bondades nunca fallan, eso es verdad. Pero es porque nunca fallan o nunca se terminan que la ciudad de Judá no ha sido completamente destruida, y que es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Así que Jeremías todavía está vivo, hay un remanente de Jerusalén, algunos han sido llevados a Babilonia, pero están vivos, y es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, porque si fuésemos consumidos ya no lo pudiéramos alabar por su bondad. Así que van juntas y nunca terminan. Y parece que nos ayuda a entender mejor el texto si miramos como algo que no se puede consumir y entender que Dios los preservó la nación. Dice en la segunda parte que sus compasiones son infalibles, no, o sea, nunca fallan. Y es como la ternura de una madre hacia su hijo. Esta es una ternura que sale de Dios y que nunca falla. Es para decir que su compasión de Dios no está limitada, no se secan. El verso 23 dice que son nuevas cada mañana. Cada mañana son nuevas, cada mañana. Una nueva... algunos de ustedes recuerdan cuando en los días anteriores venía el lechero cada mañana y traía leche. Y de igual manera las misericordias vienen cada mañana, son nuevas. Están siendo renovadas para ti cada mañana, como el maná fue traído a los israelitas en el desierto. Sus misericordias son nuevas, traídas, renovadas cada mañana. Dios tiene un amor inexhaustible por sus hijos, y nosotros compartimos en eso, en fe a Cristo. Por eso podemos venir y acercarnos a Él, porque podemos venir a través de Cristo, y es a través de Cristo que nos beneficiamos de este amor que no se acaba. Su misericordia no se acabarán, no se van a desgastar. Dice allí en la segunda parte del verso 23, grande es tu misericordia. Su fidelidad es su amor, fiel es su fidelidad. Y es grande, no es como dijo un hombre, sino en su magnitud, sino en su multitud. Lo que quiere decir que esto sobrepasa la multitud de sus pecados. Su bondad abunda más que su juicio. Y Dios estaba siendo fiel a su pueblo que Él había elegido, un remanente de su gente. Así que Jeremías toma su dolor y él se enfrenta con la verdad de quién es Dios para ponerlos en práctica y para recordar que Dios está preservando a su pueblo, incluso en el medio de su pecado. Y eso hay esperanza. Así que practica tu fe. Segundo, lo voy a poner de esta manera. Dios es perfecto, así que espera en el tiempo de Dios. Él es perfecto, así que espera en el tiempo de Dios. Jeremías ahora describe esperando en Dios. Dice en el verso 25 al 27, bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor, y es bueno para el hombre que lleve el yugo en su juventud. Bueno, la primera pregunta que a lo mejor nosotros podemos hacer en nuestra mente cuando estamos sufriendo es, ¿por qué me está pasando esto a mí? A lo mejor la segunda pregunta es, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a terminar? Nos sentimos como en una montaña rusa que está fuera de control y nos queremos salir. Y no estamos en control y no queremos esperar, pero Jeremías dice, el Señor es bueno para los que esperan, al que le busca. Así que esperar y buscar son paralelos allí, como decir, esperar no es solamente inactividad, no, estás buscando, esperando en Él, mientras le buscamos a Él, confiando en Él. Pero ¿a qué estamos esperando? Estamos esperando para su tiempo. Dios está haciendo algo, nosotros no estamos haciendo todo. Como dije, esperamos en Él para que Él trabaje, para que Él obre, y esperamos en fe. Y mientras hacemos esto, aprendemos y crecemos y nos fortalecemos. Dios es perfecto, así que todo lo que hace es perfecto, y lo que debemos hacer es esperar a su tiempo.
Dice ahí en el 26, es bueno esperar en silencio por la salvación del Señor. Muchas veces en el Antiguo Testamento la palabra salvación simplemente es rescate. Pero Él dice en el tiempo, porque recuerda, Él está haciendo algo. Él está obrando algo en ti, para ti, por ti. Últimamente esto es para su gloria. Así que tú dices, yo esperaré, esperaré. Tercero, cuando nosotros practicamos en nuestras mentes, sabemos que Dios es sabio, así que ¿qué hacemos? Nos sometemos a su sabiduría. Así es como aplicamos el entendimiento de su sabiduría. Él es sabio, así que nosotros nos sometemos a su sabiduría. Jeremías aquí está abogando que una persona se someta bajo la mano disciplinaria de Dios. Mira el verso 28 al 30. Dice que se siente solo y en silencio, ya que Él se lo ha impuesto. Que ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza, que dé la mejilla al que lo hiere, que se sacie de oprobios. Jeremías está instruyendo aquí a un corazón sumiso bajo la disciplina de Dios. No hay resistencia, no amargura aquí, sino voluntariamente aceptando lo que Dios está haciendo, incluso aceptando golpes y reproche. Y esto no es agradable. Él dice que a lo mejor allí hay esperanza. Esto se acerca, habla de humildad, no de duda. Así que deja que Él muestre su mejilla. En otra manera de decir, Dios es sabio, sométete a su disciplina, acéptalo. Acepta la manera en que Él te va a disciplinar. Toma lo que Él está haciendo. Dios es justo, Dios es sabio y Él ama a sus hijos. Muchas veces decimos, Señor, ayúdame a crecer de esta y esta manera, pero a lo mejor después decimos, Señor, a lo mejor así, no, ayúdame a crecer en paciencia, pero ¿qué es lo que vamos a tener que pasar? Y va a ser difícil. ¿Estás dispuesto a dejar a que Dios te lleve en ese crecimiento como Él quiere y que te lleve de vuelta a sí mismo de la manera que Él desea? Las tribulaciones son para que nosotros seamos humillados y crezcamos en confianza. Y a lo mejor el punto es de que tú seas reducido y que Él crezca. Y tendríamos que ir a Dios en dependencia. Así que pon a prueba eso, que Dios es sabio. Ayuda a orar sobre eso. Yo he orado a través de eso, de lo que hemos atravesado en nuestra familia. Así que si tú eres sabio, debes de confiar en Él y entender que verdaderamente eso es lo que debes hacer para someterme a ti, Señor, a tu plan. Número 4, el Señor es compasivo. Él es compasivo, así que hacemos, anhelamos su compasión. Ahora, su compasión nunca fallan, pero hay algo que Jeremías estaba experimentando aquí, de versos 31 al 33, dice, porque no rechaza para siempre el Señor. Implicación, Él se siente rechazado. Verso 32, antes bien, si aflige, también se compadecerá según su gran misericordia. Verso 33, porque Él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. Jeremías sentía una desconexión que experimentaba y él no sabía qué estaba pasando. Él soportaba la vergüenza, pero él sabía que no iba a durar para siempre. Y mira, date cuenta en esta sección de 31 a 32, el Señor no está afligiendo para siempre, y si Él aflige, Él va a tener compasión. Y en el 33 dice, porque esto no aflige a los hijos del hombre. Del 31 al 33 son negativos, donde el 32 es un positivo. ¿Qué quiere? Dice, si Él hace esto, luego Él va a tener compasión. Él está en cargo de esto. Si Él causa aflicción, Él va a tener compasión de acuerdo a su amor, que acaban de decir en los versos como 22 y 23. Pero date cuenta aquí en el 33. Él dice, porque Él no castiga por gusto o aflige a los hijos del hombre. Lo que debemos entender de esto es que Dios no obtiene placer al afligarte. No es Dios. Él no lo hace por placer. No es por decir que no lo hace con propósito. En el hebreo dice que no aflige
el corazón, que no aflige desde su corazón o contrista a los hombres de él. Él no busca simplemente que él es alguien superpoderoso que le gusta hacer esto. Es más, John Piper dijo que no hace esto por gusto o que está en contra de cualquier cosa que da alegría, sino que del pecado que nosotros pensamos que nos da gusto, y Dios está matando lo que nosotros pensamos que nos da gusto, pero Él sabe que esto no es bueno para nosotros. Esto no lo hace simplemente porque Él se goza de esto, sino que es un Dios compasivo y va a restaurar su reino. Dice aquí el profeta que él está hablando del nuevo pacto que ha de venir para la nación de Israel. Han fallado en el antiguo pacto, pero el Señor va a poner un nuevo pacto, y el Señor Jesucristo viene, y antes de que Él sea traicionado, dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Él está haciendo algo nuevo. Y Él está ayudando y nos está ayudando a nosotros para que nosotros participemos en el pacto y en las bendiciones de Dios por fe en Cristo. Número 5, necesitamos aprender que Dios es justo, y si Dios es justo debemos aprender de su justicia. En el verso 36 dice: al final de esto, de estas cosas no aprueba el Señor. Eso comienza en el verso 34. ¿Qué es lo que Él no aprueba? Dice en el 34: aplastar bajo los pies a todos los prisioneros de un país, privar del derecho a un hombre en presencia del Altísimo, defraudar a un hombre en su litigio. De estas cosas no aprueba el Señor. Eso es injusto, defraudar a un hombre, de privarlo de la justicia. Dios no aprueba de esto, y Dios no tolerará esta injusticia. O la opresión de otros. Él lo ve todo, dice, en la presencia del Altísimo. Él ve todo eso y Él va a ocuparse de justicia. Aprender sobre esto, saber que Dios cumplirá su justicia a su tiempo. Número 6. Dios es soberano. Así que haces con un Dios soberano, tú descansas en el poder soberano de Dios. Finalmente, Jeremías habla del poder soberano de Dios. El versos 37 al 38 dice: ¿quién es aquel que habla y así sucede? Dos preguntas. ¿Quién habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. Verso 38: ¿no sale de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Aquí estamos otra vez viniendo cara a cara de nuevo con el texto de un Dios soberano. Hay dos que podemos ver aquí. Dios es soberano sobre todas las cosas. El sufrido Job reprendió a su esposa diciendo: ¿aceptaremos verdaderamente el bien de Dios y no aceptaremos lo malo de Dios? Dios es soberano sobre todas las cosas. Quiere decir que esto incluye el mal. Es soberano sobre el mal. Si Él es no soberano sobre el mal, esto está fuera de su control. Y si el mal está fuera de su control, le puede ser atacado, dañado, porque Él no puede parar el mal, y el mal puede tropezar sus planes. Quiere decir que no lo pudiera hacer, pero recuerda, como yo te dije la semana pasada, tenemos que pensar qué clase de Dios tenemos, qué clase de Dios es en el que creemos, en el tipo de Dios como el yin y el yang, que hay dos partes iguales que pelean juntos, y que hay Dios quien es bueno y luego está Satanás quien es mal, y ellos pelean. Pero si ese es el caso, alguno de ellos a veces gana. Pero ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras no tiene competencia. Así que cualquier mal que viene debe venir ordenado por Él, permitido por Él. José dijo, hablando a sus hermanos: en cuanto a ti, quisiste mal contra mí, pero Dios lo quiso para bien. Y esa verdad es plenamente verdad mirada en la causa de Cristo, porque hombres malos querían matar a Cristo. Dios puso a Cristo en la cruz para traer perdón para aquellos que matarían a Cristo, hombres malos, y Dios lo usó para bien. Todos sufriendo como hombres normales bajo el control soberano de Dios. Incluso tu sufrimiento está controlado por el control soberano de Dios. Bueno, dice en el verso 39, ¿quién puede argumentar por qué
¿Cuál hombre debería de quejarse en vez de sus pecados? Hay una gran transición. ¿Cómo puede quejarse uno? Si tú eres un pecador, ¿por qué te quejas? ¿Qué puedes decir para ti? Nada, nada. Estamos agradecidos que en Cristo nuestros pecados han sido juzgados, pero verdaderamente somos pecadores y lo que merecemos es la ira de Dios, pero lo que nos dio es su misericordia en Cristo. El año fue 1909, fue cuando fue publicado por un hombre cristiano llamado Thomas Chisholm, y durante toda su vida descubrió que las bendiciones de Dios eran nuevas cada mañana, como dice Lamentaciones 3:22, y a él le gustaba escribir poemas, himnos, y usaba estas líneas en sus composiciones, y tenía un número de poemas que le mandó un amigo que era músico. Su nombre era William Ryan. Ryan le puso música y la agregó a su colección de sus panfletos privados y canciones. El himno era poco conocido hasta que un poco más tarde, en los 1900, fue popularizado a través de las cruzadas de Billy Graham. Thomas Chisholm se le preguntó cómo es que esto fue llevado a cabo y cuál es la historia detrás de esto. Y Chisholm después admitió que no había una historia dramática detrás de su escritura, de su canción, perdón, "Oh, tu fidelidad". No había una dramática historia detrás de esta. No hay duda que historias que el señor Chisholm experimentó sufrimiento y pruebas como todos nosotros, y él encontró en Lamentaciones 3:22 como un consuelo y ayuda, pero para este compositor no había ni una historia dramática detrás de esta canto. Ahora, él era el escritor de la canción. Él no escribió Lamentaciones 3. Para las palabras orígenes o el profeta Jeremías, él tuvo otras experiencias, porque para él sí hubo una historia dramática al escribir Lamentaciones capítulo 3. Porque si ves, en el 586 fue cuando el ejército babilonio en manos de Dios de Israel finalmente saquearon la ciudad de Jerusalén, destruido el templo dedicado al único Dios, asesinaron a la población, exiliaron a los habitantes y dejaron a algunos atrás. Uno de ellos fue Jeremías, y fue Jeremías quien escribió por primera vez estas palabras. Fue Jeremías quien escuchó los sonidos de luto y gemido. Fue Jeremías que miró el horizonte, y así como la ciudad de Nueva York después del 9/11 miró que ya no estaba una grande edificio, sino en ruinas. Esa es la dramática historia detrás de la declaración: "Oh, qué grande es tu misericordia". Fue Jeremías quien derramó su corazón y fue el primero que puso en obra su fe, que dice que las misericordias del Señor nunca cesan porque su compasión nunca falla y son nuevas cada mañana. Ahora, yo no tengo la intención de castigar por cantar este himno basado en las Escrituras. Soy simplemente un hombre normal, porque este canto es verdadero para todos los tiempos, pero lo que quiero que consideremos es lo que significó para Jeremías cantar estas angustiantes palabras, porque tú y yo necesitamos agregar estas líneas durante nuestra aflicción y tristeza. Necesitamos practicar y recitar cómo nos sentimos, pero también necesitamos practicar lo que sabemos que es verdad acerca de Dios. Así que, hermanos y hermanas, así como el profeta Jeremías, que nosotros también podamos orar, adorar a través de nuestro sufrimiento y cantar al Señor: "Grande es tu fidelidad". Oremos. Oh Padre, nuestro bendito Padre, tú nunca cambias, tú siempre eres fiel para con tus hijos. Ayúdanos a aferrarnos a tu Hijo en todos nuestros lamentos, a arrepentirnos del pecado que tú estás buscando disciplinar en nuestras vidas. Ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos a recordar que tú no, tú diste a tu único Hijo, y que eres tú, que en donde nosotros encontramos toda nuestra esperanza. En el nombre de Cristo
declaramos esto, que grande es tu fidelidad, cuando tú nos has dado bendiciones abundantes y cuando hemos sufrido. Amén.